No te pierdas la posibilidad de escuchar la lección de escuela sabática para este sábado. Esto es Estudiando al Aire. Invitados especiales, buena música y el estudio de la Palabra de Dios. Así comienza Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días y feliz sábado para todos. Espero que le estén pasando bien. Realmente un día sábado distinto. Hoy estamos con un día muy nublado. Hay algunas anticipaciones respecto al tiempo. Probablemente lluvias, ¿sí? Probabilidad de lluvias. Sin embargo, estamos acá listos para arrancar con tu programa Estudiando al Aire. Bien, tenemos un equipo interesante en esta oportunidad, un equipo que nos está dando todo el respaldo, todo el soporte para llevar adelante este programa. Desde la operación técnica, selección musical puesta al aire, Denis Maite nos acompaña como todos los sábados. También allí en los controles multimedia tenemos un equipo de lujo realmente. Le agradecemos a Dios por esto, sinceramente. Está Freddy, está Omar y está Ulises. Y por supuesto, como cada sábado, tenemos la compañía de un invitado. El invitado nos aporta mucho, nos acompaña, nos orienta, pero también es parte de este equipo. Con ustedes, Alberto Martín Martínez, quien se presenta de esta manera. Bueno, feliz sábado, buen día para toda la audiencia, la gente que nos está viendo. Y bueno, la verdad, una alegría poder estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo este programa, este lindo programa, que nos trae mensajes espirituales, que nos enseña, ¿sí? Que nos enseña de manera práctica de cómo vivir una vida cristiana y cómo fortalecernos, ¿no es cierto?, en Cristo. Así que un placer que poder volver nuevamente a estar aquí y agradecido también, Claudio, por estar compartiendo este espacio contigo. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, les comentamos a todos ustedes los medios de comunicación, los medios de contacto. Si querés sintonizarnos, vas en tu auto, por ejemplo, sintonizar el 92.9, ¿sí? Nuevo Tiempo Libertador, FM. Si querés mandar algún mensaje, querés compartir con nosotros alguna inquietud, querés mandar algún saludo, pedidos de oración o algún comentario sobre el tema que nosotros estamos desarrollando, podés hacerlo vía WhatsApp al más 549 343 4 56 85 30. Voy a repetirlo por WhatsApp, más 549 34 34 56 85 30. También podés buscarnos en Facebook, ¿sí? La página es Nuevo Tiempo Libertador. Buscás allí el perfil Nuevo Tiempo o NT Libertador Cuenta Oficial en vivo, ¿sí? Podés engancharnos allí y también podés vernos por este medio. Luego, por Twitter, @NT Libertador, ¿sí? Fíjense todos los medios y las vías de contacto, las vías de comunicación que tenemos. Esto permite que la palabra de Dios fundamentalmente sea difundida. Y si tenés inquietudes, podés descargarlas hacia nosotros por estos caminos, por estas vías. También las aplicaciones para sistema Android, celular o tablet, tenés Nuevo Tiempo Libertador Radio. Verdaderamente agradecemos a Dios por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Claudio Acevedo. Estoy compartiendo la conducción con Omar Maite, que hoy no está en este sector, pero nos está dando todo el apoyo, como siempre, desde los controles multimedia. Agradecemos a Omar por permitirnos estar acá en este lugar. Quiero contarte que estamos estudiando ya la segunda lección de mayordomía, las motivaciones del corazón. Y el tema de hoy es un tema clave que, bueno, Martín lo va a desarrollar, confiamos que correctamente, Martín, porque es un tema que necesitamos entenderlo, necesitamos cavar profundo para ubicarnos, ya que hay muchas voces, hay muchas miradas sobre este tema y creemos que desde la palabra de Dios es el lugar donde se puede aclarar todo, ¿sí? Lo veo, lo quiero, lo tengo. Vamos a ver si esto es realmente así desde una perspectiva cristiana. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? ¿Qué aconseja la Biblia respecto a lo material, a la riqueza, al amor hacia el dinero, ¿sí? Pero antes vamos a ir en busca de un tema musical.
Escrituras, ¿qué aconseja la Biblia respecto a lo material, a la riqueza, al amor hacia el dinero? ¿Sí? Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Cristo vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Bien, arrancamos el bloque ya directo al estudio de la Palabra de Dios, pero antes, como es de costumbre, agradecemos siempre a nuestros amigos oyentes que nos dedican algunas palabras, ¿sí? Juanita de Pontevedra nos desea un feliz sábado. Juanita, gracias por estar enganchada con la radio. Queremos desearte un feliz sábado, que podamos juntos estudiar la palabra de Dios y disfrutarla. Un saludo para ella entonces, de Pontevedra, Buenos Aires, ¿no? Sí, señor, muy bien. Feliz Susana sábado, también nos desea un feliz sábado y bendiciones para todos. Elizabeth nos desea un feliz sábado desde Piriápolis, Uruguay, y ella es una de las oyentes que todos los sábados participa, nos acompaña. Así es que, Elizabeth, gracias por estar nuevamente con nosotros. Deseamos también que disfrutes de este sábado, Día del Señor, y fundamentalmente, como hemos mencionado hace un momento, Martín, que podamos compartir un hermoso momento de estudio de la Biblia. Bien, Moira nos desea un feliz sábado desde Tucumán, Jardín de la República, ¿sí? Es verdad, estuve hace 2 sábados allí en Tucumán.
en la iglesia del Manantial. Estuve disfrutando de una Santa Cena, muy lindo, Bueno. realmente con los hermanos, muy emotivo. Verdaderamente cuando uno va a su lugar, ¿no es cierto?, siempre le queda ese fuego desde los años que uno anduvo por allí, y realmente muy lindo. Disfrutamos también del paseo del Cerro San Javier, Mira. una vista espectacular. Así que bueno, los hermanos de Tucumán que nos están sintonizando, le mandamos un cariñoso saludo. Bueno, el tema de hoy es un tema que, bueno, al leerlo, al analizarlo, venimos viendo esa manifestación de la palabra de Dios que genera esa inquietud, ¿no? Claro. La Biblia nos habla acerca de la parábola del sembrador y nos dice: el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por supuesto, vamos a estudiar en profundidad lo que es el engaño de las riquezas, pero Sí, ¿no? en este punto vemos que el tema de la riqueza es una tentación, Martín. Claro, y como decía Claudio aquí, ¿no? El engaño de este siglo. Ujú. O sea, por lo visto, la palabra de Dios nos muestra que en la época de Cristo, en la época que Jesús estuvo aquí en la tierra, Ujú. esa preocupación, ¿no?, de la humanidad era la misma que quizá estamos sintiendo hoy en estos días, ¿no? En nuestros Claro. días, en este siglo que estamos En este viviendo siglo, hoy. exactamente. Como decía allí, en los problemas de este siglo, pero hoy también podemos mencionar que estos también son nuestras preocupaciones diarias. Ujú. ¿Sí? Podemos decir que podemos tomar los bienes materiales para un buen fin. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, la educación de mis hijos. Ujú. Es bueno o es malo tener un pensamiento orientado al futuro de nuestros hijos. Exacto. Pienso que es bueno, ¿no? Yo creo que en ese sentido, justo lo mencionábamos antes fuera de aire, y a veces el elemento material, el Claro. dinero, es un medio para un fin Es muchas un fin, veces, ajá. que es bueno, como vos decís. Claro, y en primer lugar, como mencionamos quizá el sábado pasado, que el dinero, perdón, en sí no es malo, Ujú. es bueno. ¿sí? Sí. Es más, todo lo que nos movemos requiere Dinero. del dinero. Para hacer, por ejemplo, esta radio, no viene solamente de una bendición, de una oración, que es obviamente que Dios dirige todo, ¿no? Pero Por supuesto. se necesita dinero para comprar materiales, se necesita dinero, donaciones, ¿no? Ujú. O sea, de alguna forma Dios se encarga de que el dinero llegue para darnos bendiciones, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo malo de todo esto? Ujú. Como mencionabas allí, ¿no?, en Mateo 13, lo malo es que el afán de adquirir o de tener bienes materiales, o de tener riquezas, o de tener una vida estable, buena, equilibrada, Ujú. lo malo es centrarnos y enfocándonos en eso solamente, ¿no? Claro. Satanás en este sentido tuvo mucho éxito, ¿sí?, en lograr que la humanidad esté preocupada en llegar a un estatus social, vamos a decirlo, Ujú. sin importar lo demás, Ujú. sin importar cómo llego a ese lugar, ¿no es cierto? Ay. Podemos estar pisoteando a lo demás, ¿sí?, Exacto. sin importar, ¿sí?, O sea para que llegar a un fin. llega un momento en el cual, si bien es cierto, el dinero puede venir como una bendición, Claro, y no es malo en sí mismo. por supuesto. Sin embargo, como vos bien estás aclarando, puede darse el salto Ujú. al querer más dinero, Claro. y no importa a qué precio. Exactamente. ¿Sí? Porque vos mencionás el hecho de por ahí cometer algún acto en contra de una persona, ciertamente. Entonces allí vemos que realmente ya hemos caído en algo que ¿en qué momento te podés dar cuenta ciertamente de que has caído, ¿no? Porque si bien es cierto, el Señor te da la bendición acá, y de repente estoy haciendo con por esa bendición para tener más, algunos actos malos. Entonces Claro. hay un proceso que se va dando Exacto. de manera decadente en la vida del Decadente, cristiano. exactamente. Y es justamente el materialismo que estuvimos hablando, ¿no? Ujú. Ya comenzamos el primer sábado hablando justamente de este tema, ¿no? El materialismo, Tal para entender y enfocarnos un poco de lo que vamos a hablar sábados siguientes, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que el materialismo y las bendiciones de Dios son totalmente distintas, ¿sí?, Ujú. una de otra. Y Satanás ha tenido mucho éxito en este sentido, ¿no?, de poder lograr que
los seres humanos estén enfocados más en lo que son las riquezas, lo que son el materialismo, y no estar tan centrado en lo que es Cristo, ¿no? Exacto. Y esto no afecta solamente a gente que no conoce a Dios, sino que también a un cristiano mismo dentro de la iglesia. Yo puedo estar enfocado justamente en esto, ¿sí? Estar mi foco, mi propósito es llegar a un fin, ¿sí? Y no estar enfocado o no tener mi centro de atención en Cristo. ¿Sí? O sea que no hace falta que sea millonario para caer en esto. Por supuesto. El punto es que si yo me alejo de Cristo, que es mi sostén, Claro. que es quien de alguna manera provee, Sí. solamente Él lo sabe cómo, pero Él provee, y además me dice hasta dónde, me dice cómo, me Claro. dice cuánto, me dice cuándo, Exacto. y yo debo estar sujeto a Él. Desde esa perspectiva, muchas veces cuando nos apartamos de Cristo es como que perdemos el eje. Exactamente. Y vemos en la Biblia muchos personajes con respecto a este tema de cómo perdieron, como decís vos, el eje, el foco, el centro, y se desviaron, como por ejemplo Judas, que vamos a analizar un poco más adelante, Cierto. y otros tantas personas más, ¿no? Exactamente. Otro de los casos. A mí me llama mucho la atención el concepto de el Evangelio de la prosperidad, que nosotros vamos a verlo en breves minutos, el hecho de que dentro de lo que es el movimiento cristiano se ha introducido justamente la predicación de que si sos hijo de Dios no puedes ser pobre. Y con cuánto éxito ha logrado esto, esta teología, ¿no? ¿Cuántos seguidores? ¿no? Seguidores, sí. Y qué mal que nos hace muchas veces el hecho de decir, en el caso de que creamos en eso y que no tengamos la prosperidad que se nos promete, nos sentimos excluidos de parte de Dios. Sí. Y verdaderamente ese es un engaño, ¿no? Exacto. Que si bien es cierto, se adhiere a mí un progreso y me ciega el bien material, y por otro lado, si no lo tengo, una decepción, Claro. ¿no? Y un alejamiento de Dios. Exacto. Pero bueno, esto vamos a verlo en breves minutos en el próximo bloque. Ahora vamos en busca de un tema musical. Muchas veces no entiendes el porqué y en tu vida sufriste así. Puede parecer que Dios se olvidó y de ti se alejó. Todo tiene un motivo para acontecer y Dios sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en Él, Señor. Siempre obrar en tu ser, aunque parezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará. Y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede. Dios lo puede, Dios lo puede hacer.
motivo para acontecer. E Deus sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en Él, Señor. Escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Bien, pasamos algunos saludos para nuestros queridos oyentes que nos están escribiendo, se están contactando. Robert, feliz sábado desde Lima, Perú. A nuestros hermanos de Perú, un saludo cordial. Feliz sábado para todos, gracias por contactarse. Daniel envía sus saludos para el equipo de Estudiando al Aire. Alexis, feliz sábado desde Paraguay. Ana María, feliz sábado desde Nuevo Berlín, Río Negro, Uruguay. Susana, soy de San Carlos Casares, Buenos Aires, y dice acá que la acompañamos todos los sábados. Igualmente, gracias Susana, porque vos también nos acompañás. Bien, Katy desde Paraguay pide oración, bendiciones para todos, también nos desea. Vamos a estar orando por Katy. Yolita, buen día a todos, feliz sábado desde Perú, ¿sí? A los hermanos peruanos, gracias por acompañarnos. Ángel, muy feliz sábado hermanos desde Miguel de la Libertad, Perú, ¿sí? A Perú. Le mandamos un saludo. Muchos hermanos conectados, muy cordial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien, Graciela, feliz sábado para todos, ¿sí? Así que bueno, agradecemos a todos nuestros hermanos por contactarse. Nosotros seguimos estudiando al aire. Esperamos que pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Y ahora estamos ingresando al punto interesante que veníamos ya adelantando en el bloque anterior, sí. El Evangelio de la Prosperidad, ¿sí? La promesa, digamos, que se da cuando se habla acerca del Evangelio de la Prosperidad nos hace pensar de que si somos fieles a Dios, si cumplimos, Él nos puede dar riquezas, nos puede dar muchas bendiciones. ¿En dónde está, digamos, lo que está mal y lo que está bien en ese concepto, Martín? Quizás por allí, ¿no? Su lema, o sea, el lema de este Evangelio dice: siga a Dios y Él te hará rico en bienes mundanales. Entonces pienso que el llegar a ver a Dios como un socio, ¿no? de una compañía, de que si yo hago esto, bueno, Él me tiene que dar esto sí o sí, claro. O esperar esto porque yo ya hice mi parte, ahora Dios, te corresponde vos hacer lo mío, dame rico, haceme rico. Exactamente. ¿No? Otro de los focos que por allí no se comparte aquí es con respecto a lo que la Biblia dice con respecto a este tema, ¿no? Sí. En 2 de Corintios, por ejemplo, 8, 1 al 7,
Vemos una iglesia, de paso en Corinto, la sociedad cristiana en ese entonces era una sociedad muy pobre. ¿Sí? No, eran muy pocos los cristianos de ese entonces que tenían bienes materiales, digamos, a su disposición. Claro. Eran gente, pero no una gente pobre o media pobre, eran pobre. Carenciados totalmente. Carenciados totalmente. Si ustedes lean, si buscan ahí, anoten en algún lugar para buscarlo, ¿no? Después, 2 Corintios 8, 1 al 7, se van a dar cuenta de que allí está hablando de esta clase social, ¿no es cierto?, de cristianos, que aún en sus aflicciones, dice allí Pablo, ¿no?, aún en sus aflicciones han dado buenas cosas. Ellos estaban juntando ofrenda para llevar a los hermanos, para los cristianos allá en Jerusalén. Claro. Esos hermanos necesitaban Jerusalén. Estos hermanos no se negaban, no se privaban de dar sus ofrendas. Incluso dice la Biblia allí que daban aún a los que no tenían, cosas que no tenían, ellos daban. Justamente iba a acotar eso de que muchas veces nosotros, o por lo general, la tentación es dar de lo que nos sobra, claro, de lo que exacto, no usamos, ajá, de lo que no tiene mucho valor. Claro, para si nosotros. tengo dos, bueno, doy uno, Claro, porque me quedo con este que me gusta más. Y en este ¿no? caso, digamos, la entrega de ofrendas tenía propósitos especiales, Claro. porque, digamos, la visión, que luego vamos a hablar de ello, apunta hacia la proclamación del Evangelio y el sostenimiento de su iglesia. Exacto. Y ahí vemos, ¿no es cierto, Claudio, la contradicción con este Evangelio de la prosperidad, entonces, ¿no? Porque menciona la Biblia que estos hermanos no tenían nada, sin embargo daban todo, y aún de lo que no tenían. Daban. ¿Sí? Y el Evangelio de la prosperidad dice lo contrario. ¿Sí? Claro. Tenés que dar y recibir algo a cambio y tener más, ¿no? Tengo un vehículo, pero quiero uno más grande, entonces busco ese medio, ¿no? Y que Dios me ayude y que sea. Y ojo, ¿no? Acá no estamos apuntando tampoco, no quiero que se malinterprete, ¿no? De que estamos atacando a clases sociales, ¿no? No. Muy bien habíamos dicho al principio que este pecado o esta mala manera de conducirnos, ¿no es cierto?, al ser cristiano, no influye si soy pobre o si soy rico. Claro. Ataca a las dos clases sociales. Es una cuestión de la mente, es una cuestión del deseo, de las prioridades que nosotros tenemos. Y aparte, como cristiano, ¿cuál es nuestro propósito final, digamos? Es justamente esperar la segunda venida de Cristo e irnos con Él al cielo, ¿no? Sí. Pero eso debería ser nuestro foco principal. ¿Y cómo logramos esto? Estando en Cristo. Así ¿sí? es. Podemos tener el foco errado si estamos pensando de que nuestro bien, nuestra vida, digamos, tranquila, nuestra vida en paz, nuestra vida debe ser preocuparnos en lo que estamos viviendo hoy, sino que debemos estar enfocados, ¿no?, en lo que se viene. En el trimestre pasado habíamos hablado un poco de la fe, o bastante de la fe, mejor dicho, la justicia y demás. Claro. Y en el contexto de la salvación, el eje central, la cruz de Cristo. Exacto. En virtud de eso, en virtud de la cruz de Cristo, allí se tiene que centrar todas nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestra vida familiar, nuestra vida económica. Exacto. El eje nuestro debiera ser justamente la cruz de Cristo, porque ella nos motiva a nosotros a tener un contexto de la historia del conflicto, hacia dónde vamos, cuál es el resultado final de la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros comenzamos a desviarnos de esa mirada, allí viene, digamos, el hecho de terrenalizar todo. Claro. ¿no? Y perdemos el camino del cristianismo, que justamente estamos haciendo eso. Nosotros, nuestro evangelio es proclamar a Cristo, ¿sí? Ser un cristiano y tomar el ejemplo y seguir los ejemplos de Jesús, ¿sí? Tal cual. Ahora, si desviamos esa mirada, ¿sí?, y nos enfocamos a los bienes, allí es donde está radicando el problema. ¿Sí? Ahí es donde estamos cayendo en esta tentación de que de hecho surge desde el principio, desde allá, desde el Edén, ¿no? Que vamos a compartir un poco de esto un poco más adelante en otro espacio, pero es interesante
de que allí es donde está el problema, ¿no? Claro. Es perder el foco en Cristo, ¿no? De Cristo. Exactamente. Cuando por ahí vamos a la historia y vemos los pueblos protestantes, ¿sí?, que tenían un principio de administración muy interesante, después se estructuralizó, se expandió y demás. Pero yo me quedo con el concepto de la administración familiar, que seguramente lo vamos a tocar más adelante. El hecho de tener una contracara del Evangelio de la Prosperidad, es decir, que hay un Evangelio que te ayuda a ordenar tus finanzas, que te ayuda a ordenar, digamos, lo que es la economía familiar, que te ayuda a repartir equitativamente desde la perspectiva de la dependencia de Dios. ¿Qué opinas de eso, Martín? Y pienso, mira, que... perdón, si me volvió a hacer la pregunta. Sí, mira, veía estaba yo pensando en otra cosa. Estaba por acotar otra cosa vos. Sí, bueno, sí. No, lo que te decía era de que el Evangelio hace un ordenamiento familiar, ¿verdad? En contraposición del Evangelio de la prosperidad. Y la idea que por allí surge de las Escrituras es que financieramente un cristiano basado en las Escrituras es ordenado, cumple con los deberes, por supuesto, cumple con Dios, se encarga del bienestar familiar. Digamos, quería saber qué opinabas al respecto de eso, digamos. No, que justamente Dios es quien se encarga de dirigirnos, ¿no es cierto?, a nosotros. Es quien debe, o sea, el cristiano debe estar primero enfocado en nuestra mente en Cristo, ¿sí? Y dejar que cada uno de nuestros problemas, nuestros proyectos familiares, la educación de los chicos y demás, dejar que todo sea conducido por Dios. Exacto. ¿No? No tanto preocuparnos en nosotros si alcanzaremos o no llegaremos a ese foco, sino que confiar en Dios, ¿sí? Como decías vos, ¿no? Tener la fe en Cristo y dejar que nuestra vida sea conducida por Él, ¿no? Bueno, muy interesante el hecho de que haya un evangelio de la prosperidad que es erróneo. Desde ya estamos diciendo eso. Ser fiel a Dios no significa como resultado la riqueza. Si bien es cierto, podríamos hablar de otro tipo de riqueza, de una riqueza personal, espiritual, celestial, que no es el evangelio de la prosperidad, sino el verdadero evangelio, que nos permite a nosotros un bienestar, que nos permite a nosotros administrar correctamente las finanzas del hogar, que nos permite tener una función en la sociedad que sea verdaderamente ordenada, justa, ¿verdad?, transparente, en fin. Todo esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, si no hay un evangelio de la prosperidad, vamos a estudiar el evangelio de la Biblia, el evangelio de Cristo, hacia dónde apuntaba el Señor. El verdadero camino, exactamente. Vamos a orientar nuevamente nuestros pasos en los caminos correctos. Exactamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego, cuando veamos acerca de la visión espiritual borrosa. Vamos a hacer una pausa musical y luego retornamos. ¿Qué es lo que te pasa? Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación, tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin
veces que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causen mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición, y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición, y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando Tu respuesta. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Muy bien, seguimos estudiando al aire. Realmente muy linda la música, en compañía de la palabra de Dios. ¿Qué más podemos pedir, Martín? Y por supuesto también con el apoyo de nuestros queridos hermanos que nos están sintonizando. Saludamos a Mirna, que nos está escuchando desde Concordia. Muchas bendiciones para vos. También a Kiara y Alicia, que nos desean un feliz sábado. Beto desea bendiciones y saludos desde Perú, ¿sí? A nuestros hermanos peruanos, un feliz sábado. Yolita pide oración por su matrimonio y también porque son nuevos en la iglesia. Así que, Yolita, vamos a estar orando por vos para que el Señor los acompañe, los bendiga y los haga perdurar en el tiempo hasta su segunda venida. También saludamos a Juan, quien nos desea un feliz sábado desde Ecuador. Saludos también para la familia Santos Ángeles, ¿sí? Desde México. Así que a nuestros hermanos de México le mandamos un cordial saludo, un feliz sábado, y que puedan disfrutar junto a nosotros este hermoso estudio de la palabra de Dios. Uno de los temas que veníamos charlando, que estábamos conversando con Martín, y seguramente ustedes habrán podido leerlo, tiene que ver con la visión espiritual borrosa, ¿sí? El Señor dice que no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Pero debemos ver las cosas que no se ven, aquellas que son de carácter eterno. ¿A qué estaremos haciendo referencia? Bien, nosotros confiamos en las promesas de Dios, confiamos en la soberanía de Dios, un Dios que nos acompaña, un Dios que nos cuida, un Dios que sabe lo que es bueno para nosotros, y que nosotros estamos en ese proceso de entendimiento, de comprensión de su voluntad, que muchas veces no entendemos los no, y que muchas veces alabamos los sí.
¿no? Pero Sí. que vamos a través del tiempo aprendiendo cómo Dios se maneja con cada uno de nosotros. Y en esto de la visión espiritual borrosa queremos comenzar a analizar, Martín. Claro, sí, ¿no? Allí cuando empezamos a enfocar a las cuestiones materiales, cuestiones mundanales, vamos a decirlo, de esta vida, es cuando el cristiano pierde su vista, se vuelve miope, ¿sí? Se vuelve con una visión, como decía, ¿no? El título que mencionaste, Sí. una visión borrosa, Ujú. ¿sí? Perdemos la calidad de vida cristiana, perdemos el foco, y eso ocurre tanto, como decíamos hoy, ¿no? En la pobreza nos levantamos no enfocados en Cristo, sino en nuestros problemas, nuestras deudas que tenemos, con quizás algún producto que hemos comprado, no sabemos cómo pagarlo, Ujú. o quizás si estamos alquilando, ¿no? Cómo vamos a ¿Cómo pagar llegamos eso, a fin de mes? cómo llegamos a fin de mes, cómo Ujú. bueno, en nuestra sociedad aquí en Argentina, y pienso que en muchos lugares del mundo deben pensar lo mismo, ¿no? La sociedad hoy, la inflación, todo esto, que no sé si mañana voy a continuar con mi trabajo, Ujú. de Incertidumbre que un hay. futuro despido quizás, Claro. y vivimos preocupados y enfocados en esto, ¿no? Y Ujú. ahí es cuando empezamos a perder nuestra visión, nuestro foco, que debería ser Cristo y depender solamente de Él. Pero es difícil y permanecer eso, y es fácil preocuparse, ¿no? Claro. Por un estilo de vida en la situación, ¿no? De esta clase pobre. Ahora, una clase social ya más pudiente, una clase social media o rica, Ujú. ¿sí? Que tienen una empresa grande, una mina empresa, también está preocupado, ¿sí? Claro. Si bien tiene lo necesario para vivir, ¿sí? Durante la semana, durante el día a día, Sí. tengo una buena casa, tengo un buen colegio para mandarlo a mis hijos, tengo mi trabajo, mi empresa, mi emprendimiento, Ujú. pero también estoy preocupado, ¿sí? Porque si esto yo no lo mantengo, se puede caer. Claro, ¿Sí? claro. También estoy preocupado de que pueda haber algún posible estafa, ¿sí? O mi socio, no sé si es tan Cumple, socio, si cumple si con va a sus- cumplir o no Claro, conmigo. tal cual. Entonces también está preocupado las personas ricas, ¿no? Y por Ujú. eso decía hoy que no atacamos a clases sociales, Ujú. no es ese nuestro objetivo, sino que simplemente marcar de qué dice la Biblia con respecto a este tema, y que si estamos siendo, o si somos pobres o si somos ricos, nuestro foco debiera ser siempre Cristo, ¿sí? Amén. Tomar el primer lugar, que Jesús sea ese centro, ¿no es cierto? Ahí en Mateo 13, ya hemos leído, ¿no? 3 al Ujú. 7 habla de la semilla, ¿no? Que se Sí. preocupaba representa esta semilla las personas que se preocupan, ¿no? Por los bienes o los afanes de este siglo, ¿no? Hay un grado de preocupación que nosotros hemos leído en las Escrituras, el caso de la mujer de Lot. Claro. ¿Sí? Tenía un claro llamado del Señor, y ella, a pesar de que iba siguiendo el camino que Dios le había trazado, se da vuelta, ¿no? Ujú. Un emblema, un símbolo basado en una historia real, que nos hace notar a nosotros que muchas veces somos la mujer de Lot. Sí. Nos damos vuelta, nos convertimos en estatua de sal. Claro. ¿Por qué? Porque nos desmoronamos cuando miramos más para atrás, cuando miramos más a las preocupaciones que vos Sí. planteás, Sí. que a Cristo, Ujú. que al objetivo. Por eso el enfoque está planteado en la visión. Vemos, pero no tenemos visión. No tenemos visión. Y visión es mucho más que mirar, Claro. que contemplar. Visión es tener un objetivo, un norte, me parece Ujú. a mí. Entonces, desde esa perspectiva, la mujer de Lot y cuántos otros personajes bíblicos que quisieron tener algo más, Claro. transgrediendo las leyes, ¿verdad? Para poder subsistir, para poder mantener inclusive su estatus social, Exacto. cayeron en el pecado. Y sí, y fíjese que algunos, dice aquí, ¿no? Aman tanto al mundo que le consume su amor por la verdad, ¿sí? Y es interesante que no es suficiente tener a Jesús en nuestra vista, Claro. sino que más aún debemos centrarnos en Él, ¿sí? Me gustó mucho esta frase, ¿no? Que porque nosotros podemos como cristianos tener la vista en Cristo, Ujú. pero como decía el título, ¿no? ¿Cómo está nuestra vista?
Claro, claro. Podemos tener foco en Cristo, pero lo podemos ver borrosamente. Tal ¿sí? cual. Depende cómo estamos nosotros tomándole a Él en nuestra vida, si es el centro de nuestra vida o no, ¿no? Como vos decías hace un momento, leíste que a veces el materialismo empieza a absorber el cristianismo, ¿no? Claro. La fidelidad a Dios empieza a de alguna manera reducir, la devoción permanente, el culto personal, la oración continua, la participación en la iglesia, el hecho de la búsqueda de Dios empieza a deteriorarse de tal manera que no queda vacío el lugar que va dejando nuestra relación con Dios, Exacto. sino más bien se va llenando de otra cosa, y esa otra cosa no es nada más y nada menos que un cierto materialismo, Claro. ya sea en entretenimiento, ya sea en consumo, ya sea en estar pendiente de las ofertas, en fin, todo ese tipo de Exacto. cuestiones. Y Dios nos muestra entonces en primer lugar con su palabra, en Mateo 13:22, volvemos allí, ¿no? En primer lugar, que no debemos estar preocupados a lo que estamos viviendo, ¿no? Nuestro siglo. Como ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Tantas cosas que por ahí cada uno puede estar pensando en sus preocupaciones financieras y analizar, ¿no? Un poco de qué lugar está tomando eso en nuestra vida, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, en primer lugar, no preocuparnos porque Dios dice, yo soy un Dios fuerte, ¿sí? Yo soy un Dios que te rescata, que así como estuve en el pasado con el pueblo de Israel, así como estuve en el pasado con los apóstoles y la iglesia creciente, también hoy nos dice, yo estoy contigo, ¿sí? Muy bien. Y en segundo lugar, ¿sí? Nos advierte acerca del engaño de la riqueza, ¿sí? Porque ser rico no es pecado, Claro. ¿sí? Tener buenas cosas materiales no es pecado, ¿sí? El pecado está en qué valor le estoy dando a eso o con qué propósito estoy tratando de alcanzar cierto rango, ¿no? Exacto. Entonces allí es donde está radicando el pecado, y Satanás utiliza muy bien esto para hacer caer a muchas personas y apartar la vista, ¿no es cierto?, de Cristo. Vos mencionabas antes de lo último algo que es bueno remarcarlo y lo quiero destacar, en el hecho de que confiemos más en Dios. Confiar, ¿no? sí. Él es fortaleza, Él es el Dios de todas las riquezas, la llave de las bendiciones las tiene Dios, ¿verdad? Él puede abrir y darnos hasta que sobreabunde. Mío es el oro, dice Dios. Exactamente, también, todo es de Dios. Y Claro. nosotros muchas veces, si bien es cierto, Él nos dice que nos vas, y acá vamos a reafirmar un poco nuestro mensaje en contra del Evangelio de la Prosperidad, pero Él puede darnos lo que nosotros necesitemos en el momento en que nosotros lo necesitemos, en el momento oportuno, tal cual como decís vos. Y lo importante de esto es que tengamos una visión. La visión está apuntada hacia la misión. Nosotros tenemos que tener en claro que este tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo de definiciones, Claro. donde las potencias mundiales están ocupando su lugar, donde los movimientos religiosos se están manifestando, donde el individuo tiene que tener un para dónde voy, Claro. un norte. Sí. Y allí encontramos nosotros de que si nos apartamos, si nos distraemos, podemos ser absorbidos por toda esta gama de redes que nos pueden estar absorbiendo, ¿no? Sí. Y ahí vemos, ¿cierto?, el por qué estamos en la iglesia también, por qué somos cristianos. Exacto. En primer lugar, ¿por qué somos cristianos? Bueno, porque Cristo nos llamó. Bien. Él es quien nos puso el deseo de poder tomar este estilo de vida, ¿no es cierto?, del cristiano y seguirlo a Él, ¿sí? Ahora, ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Sí? Y ahí está lo que vos mencionabas, ¿no es cierto?, la misión, ¿sí?, de llevar el Evangelio y culminar con todo esto, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a seguir analizando la palabra de Dios. Ya nos están quedando algunos puntitos nada más, pero qué interesante es poder rescatar este tema, este punto que se acaba de mencionar. Y ahora vamos a analizar, luego de la pausa musical, los pasos de la codicia. Así es que hacemos una pausa musical y luego retornamos. No hay lugar, no existe sitio donde te puedas esconder. Mi pensamiento
pensamientos que puedas ocultar. Él sabe todo. Nada escapa de su mirada. Todo conoce, todo puede ver. Nada escapa de su mirada. Él sabe bien qué dudas hay en ti. Nada que pienses, nada que sientas, nada que digas, Dios no lo sabrá. Todas tus dudas y tus temores, tu dolor y soledad. Nada escapa de su mirada. Todo conoce, todo puede ver. Nada escapa de su mirada. Él sabe bien qué dudas hay en ti. Cristo es el único que te conoce bien. No te escondas, Él igual te ve. Igual te ve. Nada escapa de su mirada. Todo conoce, todo puede ver. Nada escapa de su mirada. Él sabe bien qué dudas hay en ti. Nada escapa de su mirada. Nada escapa de su mirada. Estás escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Muy bien, gracias a todos los que están sintonizándonos. Mandamos saludo a todos los amigos y hermanos que están acompañándonos por medio de los saludos. A Willy, que nos saluda desde Bolivia y nos desea bendiciones igualmente. A Alex, que Dios los bendiga. Joana, feliz sábado desde Colombia. También pide oración por la familia y por ella misma, así que vamos a estar teniéndote en cuenta en las oraciones, ¿no, Martín? Vamos a orar por eso. Bien, sí. Herminda, Dios los bendiga desde Long Island, Nueva York. También nos saludan a los amigos y envían saludos desde Italia, están conectados desde Italia, así es que un saludo cordial para todos. Francisco, una bendición que se esté transmitiendo este programa de escuela sabática, donde podemos estudiar la palabra de Dios, y hay una gran programación durante el día con buena música y lindos programas, ¿sí? Saludos desde Puerto San Julián, Santa Cruz.
Reader, feliz sábado hermanos desde Cumba, Amazonas, Perú. ¿Sí? Diagio desea un feliz sábado. Así que un saludo cordial. Pasamos rapidito los saludos porque ya estamos escasos de minutos. Francisco Delgado también, que me mandó Francisco saludos, Delgado le da. por ahí. Exactamente. Bueno, Martín, Sí. tenemos el tema de la codicia, los pasos de la codicia y hacer las cosas a la Claro. manera de uno. Y es justamente ese es el pecado, ¿no es cierto?, de Ujú. el materialismo, codiciar, ¿sí? Codiciar sin importar, como habíamos dicho anteriormente, sin importar el medio, sin importar la trayección donde me voy, ¿no es cierto?, o estoy siendo dirigido, ¿sí? Ujú. Sin importar pisotear a los demás para llegar a este objetivo, ¿no?, de tener más, de querer Claro. más y lograr más. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Bueno, tenemos rupturas familiares, Ujú. ¿sí? Tenemos muchas veces, traicionamos a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, ¿sí? Ujú. Por lograr un bien personal. Bien. ¿Sí? Entonces la codicia se basa justamente en esto y como decíamos anteriormente, surgió ya desde el Edén, Claro. ¿sí? Allí con Adán y Eva. ¿Y cómo surge este pecado? Como surge cualquier otro pecado, ¿no? ¿Dónde comienza? En nuestra mente. Nuestra mente, ¿Sí? exactamente. Todo comienza y cuáles son la avenida del alma, decía, Ujú. está escrito, ¿no es cierto? Que Sí. es nuestro sentido, nuestra vista, nuestro olfato, ¿sí? Pero sobre todo la vista. A mí me Sí. llama la atención algo que decís en relación a lo que se rompe. Claro. Y lo primero que se rompe también podríamos agregar, en primer lugar, la relación con Dios. Exactamente. Porque allí Eva cae y se aleja, digamos, del parámetro que Dios le había establecido. Claro. Y ella, ¿qué hace? Termina rompiendo su relación con Dios a partir de que cree Por algo que supuesto. Dios le había dicho que no era así. Exactamente. Justo ahí quería llegar, ¿no es cierto? Que sobre todo es nuestra relación con nuestro Creador, ¿no? Ujú. Y también dejamos cicatrices, ¿sí? Sí. En nuestros seres queridos. Ujú. Porque la traición no es fácil, se puede perdonar, pero cuesta muchas veces olvidar. Claro. ¿Sí? De lo que una persona hace y que ha Ujú. cometido. Por ejemplo, vemos en la historia de Judas, no podemos olvidar esa traición que hizo a Cristo, ¿no es A cierto?, cuando Cristo. estaba aquí en la tierra. Ujú. Fue un hecho contrario a lo que hizo Pedro, porque Pedro también engañó y negó a Cristo. Pero sin embargo, Pedro recibió el perdón. ¿Por qué? Porque su foco y su compañía siempre fue Jesús. Claro. Siempre estuvo Se esa cercanía. reencauzó, digamos. Exactamente. Ujú. Pero ¿por qué exponernos a todo esto, no? Exactamente. Y ahí está el llamado que nos hace Dios, ¿no? Que debemos siempre enfocarnos en Cristo, Ujú. ¿sí? Y para enfocarnos en Cristo debemos tener en cuenta también un autocontrol. Exactamente. ¿Sí? Debemos controlarnos, debemos enfocarnos en la Biblia, porque en la Biblia hay muchos consejos con respecto a esto. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo? Si tuviéramos, perdón, ¿no? Si Sí. tuviéramos que hacer un llamado a nuestros queridos oyentes desde esta perspectiva, Ujú. ¿qué podríamos agregar? Y finalmente podríamos decir que Cristo espera que nosotros estemos en su vida. Él espera, que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. ¿Sí? En segundo lugar, permitir que nuestros problemas estén en las manos de Él. ¿Sí? Exacto. Y por último, tener un autocontrol sabiendo de que Jesús está justamente, ¿no?, al control de todo, ¿sí? Y Ujú. Él nos va a dar la fuerza, ¿no es cierto?, para poder superar este pecado. Quizás por ahí estamos luchando con esto, pero Ujú. Él nos da la suficiencia, ¿no es cierto?, para seguir adelante con este pecado y con cualquier otro, Sí. ¿no? Él lo que quiere es nuestra salvación, y si es esto lo que nos está impidiendo llegar al cielo, bueno, Dios nos invita, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros a que podamos reflexionar y dedicar nuestra vida, y que el foco, el centro de nuestra vida sea Cristo. Amén. Muchas gracias, Martín, por No, a habernos ustedes. acompañado. Realmente la reflexión final es para Se tenerla pasó el siempre tiempo, ¿no? presente. Pasó el tiempo.
Gracias a todos nuestros hermanos, amigos y contactos que están en línea, que están allí enviando sus saludos, sus mensajes. El tiempo se ha terminado, pero el programa va a continuar. ¿Cuándo? El próximo sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 11, cuando digamos esto es Estudiando al Aire. Hasta la próxima semana. Se ha terminado, pero... Hasta aquí estuviste escuchando Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Te esperamos todos los sábados a las 10 por Nuevo Tiempo Libertador.